hablando mucho acerca de los falsos maestros y falsos profetas. Fue algo que Pedro se encargó de advertirle a los hermanos que recibieron esta carta, para que cuando ellos se enfrentaran a aquellos falsos maestros, pudieran identificarlos. Recuerden que Pedro ya había mencionado que el tiempo de la partida de él ya estaba cercano. Pedro ya está hablando como un apóstol de edad, y pues sabe también, ¿verdad?, que el tiempo de su partida está cercano. Son palabras muy similares a las que mencionó Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, sabiendo también Pedro que ha trabajado, que se ha esforzado como apóstol, como discípulo, como anciano, pero también como cristiano. Entonces Pedro sabe, ¿verdad?, del galardón que le espera, y pues también es algo que quiere afianzar de que los hermanos puedan entender y esforzarse de la misma manera para que puedan obtener el premio, el galardón. Les mencionaba que este capítulo 2 que escribe Pedro está muy relacionado con algunos versículos que escribe Judas. Judas es el medio hermano del Señor y está relacionado casi 10, 11 versículos, y vamos a estar citando algunos para tener alguna referencia. Vamos a continuar, hermanos, en el verso número 2. Que la semana pasada iniciamos con este versículo. Escribe Pedro, hermanos, y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los cristianos, hermanos, a los que Pedro está escribiendo esta carta, a los que reciben esta carta, deben de tener el cuidado suficiente y el conocimiento necesario, hermanos, para entender lo que es la doctrina de Cristo y ser capaces de enfrentar los errores religiosos que se están viviendo. Los falsos maestros, hermanos, que iban a llegar a la iglesia, ellos iban a introducir muy disimuladamente enseñanzas falsas, enseñanzas que iban a destruir la fe de los cristianos. Y ellos, hermanos, y aquellos a los que engañan, harían como consecuencia que el camino de la verdad, que la palabra del Señor, que el cristianismo sea blasfemado. Entonces, hermanos, estamos teniendo como advertencia, no por nuestra vida ni por la de otras personas, por Cristo mismo. No blasfemar su palabra, no blasfemar la enseñanza, no hablar mal en contra de, ni dar pie, hermanos, con nuestra vida a una mala enseñanza. Escribe aquí, hermanos, Pedro, cuando está haciendo la advertencia: va a haber muchos falsos maestros, va a haber quienes sigan sus disoluciones. De los mismos cristianos, de los mismos hermanos, va a haber quienes vayan tras el error. Y es algo, hermanos, que Pedro va a mencionar más adelante. En el capítulo 2, en ese mismo capítulo, en el verso 18, que en su momento estaremos viendo a detalle, y verso 19, fíjense cómo lo escribe Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído, de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Pedro, hermanos, nos está hablando acerca de aquellos falsos maestros que van a llegar diciéndote que no hay problema con el pecado. Van a solapar, van a permitir, hermanos, enseñanzas que no son correctas. Y dice Pedro, van a hablar palabras infladas, palabras vanas, y van a seducir con concupiscencia de la carne a los que habían huido del error. ¿Quiénes son los que hemos huido del error, hermano? Nosotros. Pedro, hermanos, estaba dando a entender que, y eso es ubicándolo en el contexto, hermanos, es bien importante, porque los judíos
habían huido de la ley, seguían siendo judíos, pero ya no guardaban la ley como una relación con Dios. Ahora ellos iban a escuchar a Jesús. Los cristianos que venían del paganismo, los cristianos hermanos que venían del mundo, por así decirlo, de las diferentes culturas y diferentes religiones que había en aquel tiempo, sobre todo influenciadas por la cultura grecorromana, de politeístas, muchos dioses, muchos templos, muchas falsas adoraciones, y que habían escapado de eso, está diciendo Pedro, va a haber maestros que le van a dar lugar a la concupiscencia, le van a dar lugar a la carne, disfrazándolo de adoración al verdadero Dios, y va a haber quienes, atraídos por su conciencia, atraídos por su concupiscencia, van a dar pie a ese error. Y dice, les van a prometer libertad, libertad que no van a tener porque ellos mismos son esclavos de corrupción. Y hablamos, hermanos, de todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Pedro, pues es bastante sencillo de entender. Pero qué difícil, hermanos, era para la iglesia del primer siglo poder hacerle frente a esto. ¿Por qué es lo difícil? Porque la iglesia, hermanos, del primer siglo vivió perseguida mucho tiempo. Los hermanos se vivían escondiendo, hermanos. No porque se avergonzaran, sino porque los perseguían para matarlos. Sino porque andaban tras los cristianos, golpeándolos, enjuiciándolos, entregándolos al teatro romano, entregándolos, hermanos, a prisiones, con tal de que blasfemaran a Cristo y reconocieran al César como su Señor. Y no es nada más decir, el César es mi Señor, en el sentido de lo que significa esa palabra. Es por eso que hoy decimos Jesucristo es el Señor, es nuestro Señor, es nuestro dueño, le pertenecemos. Por eso Pablo, Pedro y todos los apóstoles se presentaron mayormente como siervos, como esclavos de Cristo. Y si hay alguien, hermanos, a quien estamos siguiendo, es a Cristo. Y no podemos nosotros dejarnos llevar o engañar por el error. Y eso, hermanos, es responsabilidad nuestra. Por eso Pedro en esta segunda carta, en el capítulo 1, 2 y 3, se va a enfocar a hablar mucho acerca del conocimiento. Pedro ya había hablado, hermanos, 3 cosas acerca de los falsos maestros en esos 2 versículos. Negaban al Señor, se entregaban a disoluciones y eran impulsados por avaricia. Fíjense cómo lo menciona Judas en el verso número 8. Les dije que íbamos a estar mencionando mucho acerca de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Estaban blasfemando, hermanos, estaban hablando mal acerca de la autoridad que tiene Cristo. ¿Quién va a ir en el nombre de Jesucristo hablando mal de Jesucristo? Ofreciendo salvación para las personas. No se puede, hermanos, eso es incongruencia. Y aún así, hermanos, hubo muchos del primer siglo que se fueron tras el error. Hoy, hermanos, debemos de tener cuidado, porque la advertencia es la misma para nosotros. Hermanos de la Iglesia de Cristo, tengan cuidado con el error. Nadie estamos exentos, hermanos. Es por eso la necesidad nuestra del estudio, es por eso la necesidad nuestra de perseverar alertas y en constante comunión, hermanos, con la palabra de nuestro Dios. Ya la aplicación a nuestra vida, ya vivir nuestro cristianismo, depende de nosotros. No porque el hermano René, porque el hermano Refugio, que el hermano Raúl nos predique, nos dé la clase y ya la escuché, ya quiere decir que con eso tengo. Necesito aprenderlo, necesito ponerlo en práctica y necesito también defender la fe.
Va a llegar el momento, hermanos, que tengamos que defender la fe. Y por eso Dios nos está preparando con prueba de fe, nos está probando con pruebas físicas, con pruebas espirituales, para que cuando llegue el momento, hermanos, de enfrentar a los falsos maestros, tengamos las herramientas de que el Señor está con nosotros, de que su palabra, hermanos, nos está guiando, nos está impulsando para seguir adelante. No es por nuestras fuerzas, como tampoco fue por las fuerzas de los hermanos del primer siglo. Muchos hermanos se perdieron, pero también fue una gran mayoría de hermanos que permanecieron fieles, a los cuales Pedro está animando a que sigan haciéndolo. Hoy, hermanos, yo quiero animarles que a pesar de la pandemia, de las adversidades con la tecnología, de lo difícil que pudiera resultar tal vez para nosotros adaptarnos a un estudio en línea, podamos aprovechar al máximo, hermanos. Podamos aprovechar al máximo y retener lo más posible de la palabra de Dios. El verso 3, hermanos, menciona a Pedro: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Judas, en el verso 16, voy a estar mencionando algunos versículos alternadamente de Judas. Fíjense cómo lo expresa. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense, hermanos, no voy a mencionar a nadie en especial, pero hay muchos grupos religiosos que sacan provecho, hablándole a las personas de una manera linda, de una manera inflándolos, de una manera haciéndoles ver que son muy especiales. Y sí, somos muy especiales para Dios. Pero hermanos, el precio de nuestra salvación ya lo pagó el Señor Jesucristo. Sí, es verdad, se necesitan cosas materiales, se necesitan, hay mucha necesidad y más en ese momento, pero la Escritura nos dice cómo administrar los recursos, de qué manera se van a pedir y quiénes deben estar a cargo de ese recurso. Así que, mis hermanos, hoy nosotros debemos de tener mucho cuidado porque esta advertencia también es para nosotros hoy en día. Les voy a poner un ejemplo. Vamos al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8, de los versículos del 9 al 11. Y le voy a pedir por ahí a algún hermano, nuestro hermano Refugio, que lo alcanzo a ver aquí cerquita, que me ayude por favor con la lectura, por favor. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Se acuerdan de este personaje, hermanos? Estamos hablando cuando Felipe va por aquel camino de desierto, habla con el etíope y después es regresado. Cuando se encuentra con Simón, hermanos, estamos hablando, hermanos, de un hombre que ejercía la magia. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegaba este hombre. Y dice que había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, por alguien importante, a eso se refiere. Y fíjense cómo los tenía. A esto oían desde el más pequeño hasta el más grande. Y ahí está la blasfemia. Este es el gran poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta con magia. Cuando Dios, hermanos, ha condenado a la hechicería, la magia y todas aquellas cosas, hermanos, de ocultismo, no andamos por suerte, andamos por fe. Y fíjense, hermanos, el ejemplo de este hombre es algo que va a marcar a la iglesia de aquí en adelante.
Vamos a ver, hermanos, el mismo versículo número 3, la continuación de la lectura. Ahí mismo en Hechos capítulo 8, del versículo 20 al 24. Hermano Raúl, si me puedes ayudar con la lectura, por favor. Sí, dice, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Gracias, hermano. Hermanos, ¿qué quiso hacer este hombre, Simón el mago? Cuando llega Pedro y pone las manos sobre Felipe y la gente de Samaria, y ven que tienen el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y pueden realizar milagros y hacer grandes señales, no estamos hablando de magia, estamos hablando del verdadero poder de Dios, no como él se hacía pasar por alguien grande. ¿Qué pasa? Se acerca con Pedro, como era un apóstol, había recibido la promesa del Espíritu Santo, y le pide que le venda de ese poder para que él también pueda realizar milagros, porque a pesar de que era un mago, a pesar de que usaba la hechicería y tenía engañada a mucha gente, él reconoce que el poder que él tiene o el engaño que él está haciendo no es verdadero, no es real, como el poder de Dios. Y de aquí, hermanos, en adelante del verso 20 encontramos a Pedro diciéndole palabras muy fuertes. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo se encontraba ese hombre? Que no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque, primero porque tu corazón es recto delante de Dios. Le dice que se arrepienta de su maldad y que ruegue a Dios por si quizá le pueda ser perdonado el pensamiento de su corazón. ¿Cómo se encontraba? Y él de amargura, en prisión de maldad. ¿Qué está diciendo Pedro? En este verso 3 de la segunda carta del capítulo 2. Y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. ¿Cómo se encontraba ese hombre, hermanos? Le dice Pedro, estoy viendo que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro, que había recibido las llaves del reino, está dando la oportunidad para todos aquellos hermanos que se han convertido una vez al Señor, puedan mantenerse firmes. Simón, hermanos, el mago se convirtió a Cristo. Simón el mago se bautizó y cuando ve todo eso, él también quiere hacer mercadería. Él quiere, hermanos, continuar con su antiguo estilo de vida engañando a la gente. Le dice Pedro, no, el don de Dios no se obtiene con dinero. Hermanos, aquí podemos identificar a alguien que quería comercializar con la palabra de Dios. Muy diferente, hermanos, a la ayuda que recibía Pablo. Muy diferente, hermanos, al apoyo que pudieron recibir los hermanos a través de la benevolencia, a través de la ayuda, a través de la ofrenda, porque es la ofrenda para los santos, para cubrir necesidades, no para hacer mercadería, no para tener casas de lujo, no para manejar, estar cambiando el auto cada año, no para vivir en opulencia mientras la gente se está muriendo de hambre. Necesidad hay mucho, hermanos, y esto no es de ahorita. Podemos darnos cuenta, hermanos, porque Pedro nos está dando muchos detalles acerca de estos falsos maestros. Y aquí, hermanos, Pedro va a mencionar cosas bastante fuertes, va a poner 3 ejemplos. Y esto quiero que pongamos mucha atención, hermanos. Dice el verso número 4, porque si Dios, fíjense, está hablando de Dios ya.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí, hermanos, Pedro nos está metiendo en unos apuros tremendos por estas palabras que está mencionando. Primero, hermanos, aquí tenemos que dejar cosas bien claras. Pedro se está yendo a relacionar, hermanos, hechos pasados que tenían que ver mucho con la cultura judía. Y aquí, hermanos, la palabra que está usando, dice arrojándolos al infierno. La palabra infierno en el texto original quiere decir tártaro, que es una palabra de la mitología griega que se designa como una región debajo del mundo del Hades, y hemos hablado mucho acerca del Hades. El Hades, hermanos, es el lugar de descanso, es la sala de espera antes del juicio, donde se encuentran todos aquellos que han muerto. Y hay dos lugares ahí. Está el paraíso o el seno de Abraham, y está el lugar, hermanos, de tormento. Y ahí, hermanos, están esperando a que sea el juicio. Todavía no es el castigo eterno, todavía no es el cielo, todavía no se entra a la presencia del Señor. Pero está diciendo aquí Pedro, hermanos, no está hablando de Satanás, está hablando de ángeles que pecaron. Porque mucha gente dice, hermano, es que ahí está haciendo alusión a Satanás. Fíjense cómo lo dice Judas. Les dije que Judas está muy relacionado. Judas en el verso número 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estamos entendiendo, hermanos, que prácticamente están diciendo lo mismo. Palabras más, palabras menos. Pero ninguno está hablando, hermanos, acerca de Satanás. Están hablando de ángeles. Ahora, hermanos, hay ciertos pasajes en la Biblia que los estoy compartiendo aquí, si gustan anotarlos, que son los que regularmente se han analizado como el tema a tratar de Satanás. Por ejemplo, Isaías 14 habla acerca de una profecía acerca de Tiro y de Sidón, y se menciona, hermanos, ahí a Lucifer. Lucas, capítulo 10, verso 18, el Señor Jesucristo dice, vi caer a Satanás. Y Apocalipsis 2, hermanos, está hablando también acerca de Satanás. Pero, hermanos, lo que está mencionando Pedro en este capítulo 2, en el verso número 4, son ángeles. Son ángeles que pecaron. Son ángeles que no guardaron su dignidad, como lo menciona Judas, y que están recibiendo su castigo. La comparación es, si los falsos maestros están engañando, van a tener su castigo. Si los cristianos que están yendo tras el error y se están dejando llevar por palabras infladas, por palabras vanas, van a tener su castigo. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco va a perdonar a quien enseñe error, a quien enseñe mal. Y tampoco va a perdonar o a justificar a quienes vayan tras el error. ¿Por qué? Dios no es malo, Dios no es injusto. Porque nos ha dejado, hermanos, ese sagrado libro para que podamos estudiarlo, para que nos llenemos de cuál sea el conocimiento y la voluntad de Dios en nuestra vida. Que muchas veces somos ignorantes, sí. Que muchas veces no lo leemos, sí. Pero, hermanos, desde aquí podemos tomar esto como una advertencia. Porque si Dios no está perdonando a aquellos que pecaron, tampoco va a perdonar a aquellos que enseñen mal. Ese es el verso número 4, hermanos. Está hablando de ángeles, no de Satanás.
Está reservado, está dejándonos algo bien claro, que hay un lugar de reserva para el castigo. No hemos ido ahí, no lo conocemos. Es un lugar, hermanos, que Dios preparó para todos aquellos que pecan. No es para el cristiano. ¿Qué sí está reservado para el cristiano? Moradas eternas. ¿Qué sí está reservado para el cristiano? Mansiones celestiales, que el mismo Señor Jesucristo fue a preparar. Que si las va a preparar, va a regresar por nosotros y nos va a llevar hacia la presencia del Padre, hermanos. El verso número 5 nos pone otro ejemplo. Y dice el verso número 5, y si no perdonó al mundo antiguo, el caso de Noé. De todo el mundo antiguo, hermanos, guardó a Noé. Y aquí la escritura lo describe como pregonero de justicia. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de los falsos maestros. Y si hubo algo que caracterizó a Noé delante de los ojos de Dios, fue que pregonaba con justicia el mensaje de Dios. Y de toda aquella generación, hermanos, de toda aquella generación que vivió en el mundo antiguo, que Noé, hermanos, pudo anunciar el mensaje de Dios, fuera de su familia nada más se salvaron sus 3 nueras, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas, hermanos, fueron salvas. Entonces, hermanos, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, estando en la presencia de Dios mismo, si Dios no perdonó al mundo antiguo, tampoco va a perdonar a los falsos maestros, a los falsos profetas, ni todos aquellos que vayan tras el error. ¿A quiénes iba a perdonar? Fuera de la familia de Noé, sus 3 nueras fueron las que se quedaron en la familia de él, sujetándose y obedeciendo la voluntad de Dios. Hay algo, hermanos, que mencionar aquí. Pedro citó, hermanos, el juicio que vino al mundo durante los días de Noé 3 veces en las 2 cartas. El primer ejemplo que tenemos es primera de Pedro 3:20. Menciona lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Nos vuelve a reiterar Pedro, hermanos, que en aquel tiempo del mundo antiguo, cuando Noé era pregonero de justicia, nada más 8 personas fueron salvas. Nos está citando, hermanos, en el capítulo 2, en el verso número 5 de la segunda carta que tenemos, el texto en cuestión, dice: no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y a otras 7 personas con él. Entonces, hermanos, está hablando Pedro de que el ejemplo de Noé es muy importante. Y es tan importante que lo va a volver a mencionar en el capítulo 3, en el verso número 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.